Detente un momento. Esto que estás a punto de escuchar, no es casualidad. No es un video más. No es una coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Aunque pienses que fue por accidente, déjame decirte con convicción, estás aquí porque Dios quiere hablarte hoy. Nos vamos a sumergir en 7 capítulos que cambiarán tu forma de pensar. Así que bienvenido. Respira profundo, abre tu corazón, y escucha cada palabra con fe. Esto es verdad espiritual que puede cambiar tu vida. Comencemos. Primero, ¿cómo salir de la pobreza? Reconocer que Dios no quiere que vivas en pobreza permanente. Desde la perspectiva cristiana, la pobreza no es una condena divina, ni una señal de que Dios ha abandonado a alguien. En las Escrituras, vemos a un Dios que se preocupa profundamente por las necesidades de su pueblo. En Deuteronomio 28, verso 11 y 12, Dios promete bendición en el campo, en la ciudad y en el trabajo de manos obedientes. Esto muestra que la voluntad de Dios es prosperar a aquellos que le siguen con fidelidad. No se trata de una riqueza vacía, sino de una prosperidad integral, en el alma, en la familia y en los recursos. Salir de la pobreza comienza con renovar la mente, entender que no estamos destinados a vivir esclavizados por la escasez, sino que somos hijos de un rey que tiene cuidado de nosotros. Muchos cristianos siguen atrapados en la pobreza porque han aceptado una mentalidad de miseria como si fuera parte de su identidad, cuando la palabra afirma en Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Romper con la mentalidad de escasez y adoptar la mente de Cristo. Jesús, aunque nació en un pesebre humilde, no vivió ni enseñó una vida de miseria. Él multiplicó los panes, convirtió el agua en vino, y enseñó que el Padre Celestial cuida de sus hijos con generosidad. En Filipenses 2:5, se nos exhorta a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, lo cual incluye su confianza absoluta en la provisión del Padre. Salir de la pobreza requiere cambiar primero el pensamiento, dejar de vivir con miedo, limitación y resignación, y empezar a vivir con fe, sabiduría y visión. La pobreza, muchas veces, se sostiene en la mente. Cuando uno cree que no puede, que no sirve para nada, o que esto es lo que me tocó, está reforzando cadenas invisibles. Jesús vino a romper esas cadenas. En Juan 10, versículo 10 dice, que Cristo vino para darnos vida en abundancia. No una vida mediocre, sino abundante en paz, en propósito, y también en provisión. Ser obediente y diligente, fe con acción. La fe no es pasividad. La Biblia es clara en que la bendición viene a través del trabajo, la obediencia y la diligencia. En Proverbios 10, versículo 4 nos dice, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Dios no bendice la pereza, sino el esfuerzo guiado por principios justos. Salir de la pobreza desde una perspectiva cristiana significa orar, sí, pero también actuar. Significa confiar en que Dios abrirá las puertas, pero también ser responsables en administrar lo que tenemos. Muchos cristianos esperan un milagro financiero sin antes haber puesto orden en su vida, en su trabajo, o en su carácter. Dios quiere bendecirte, pero no puede llenar un cántaro roto. La obediencia a sus mandamientos, la generosidad, como el diezmo y la ofrenda, la integridad y la sabiduría son pilares para construir una vida próspera. Sanar el alma, para que prospere la vida. La pobreza también puede ser el resultado de heridas internas, traumas generacionales o patrones familiares destructivos. Por eso, la prosperidad según Dios comienza desde dentro. En 3 de Juan 1, versículo 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nuestra alma sane, que el corazón se libere de odio, envidia, resentimiento, culpa o inferioridad, porque todas esas cosas impiden avanzar. Muchos viven atrapados por el miedo al fracaso o por complejos sembrados en la infancia. Cristo vino a restaurar la identidad. Tú no eres pobre porque vales menos, ni porque Dios te olvidó. Tu valor es tan grande que Cristo murió por ti. Cuando aceptas esa verdad, se rompen los grilletes internos, y puedes empezar a caminar hacia la vida que Dios ha preparado. Caminar en comunidad y bajo cobertura espiritual. Salir de la pobreza también requiere caminar acompañado. La iglesia no solo es un lugar para alabar, sino una comunidad donde se puede aprender, crecer, recibir apoyo, consejo y mentoría.
Muchos cambios económicos comienzan cuando te rodeas de personas sabias, con visión, con espíritu de servicio. En el cristianismo, no se trata solo de riqueza personal, sino de edificar un entorno donde todos puedan salir adelante juntos. Además, someterse a una cobertura espiritual, un pastor, un líder, una comunidad sana, es fundamental para recibir dirección y protección. El orgullo puede hacer que una persona viva encerrada en su lucha sin ayuda, pero la humildad abre las puertas del cielo. Dios bendice la unidad y la sujeción espiritual. En Proverbios 15 versículo 22 dice, sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejos, triunfan. Segunda parte. Principios espirituales y prácticos para vencer la pobreza. El poder de la sabiduría. Más valiosa que el oro. Uno de los mayores tesoros que una persona puede recibir de Dios es la sabiduría, porque con ella se abren puertas que el dinero no puede comprar. En Proverbios 3, versículo 13 y 16, dice que bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Muchos creyentes oran por dinero, pero Dios responde dándoles sabiduría para generar recursos, administrar, emprender y tomar decisiones correctas. La sabiduría viene de la palabra, de la oración, del consejo piadoso y de la experiencia. Un cristiano sabio no malgasta, no se endeuda sin propósito, y no busca enriquecerse de manera rápida o corrupta. La sabiduría también te protege de caer en engaños que esclavizan, como juegos de azar, estafas financieras o adicciones. La pobreza no se rompe solo con ingresos, sino con decisiones guiadas por la luz divina. Romper maldiciones generacionales y declarar libertad. Muchas familias viven en ciclos repetitivos de pobreza, generaciones que han vivido endeudadas, sin estudios, sin patrimonio, o atrapadas en hábitos destructivos. Pero el cristiano tiene autoridad espiritual para romper cadenas generacionales. En Gálatas 3, versículo 13, se nos recuerda que Cristo nos redimió de la maldición. Esto incluye todo lo que ha venido a nuestras vidas como herencia de pecado, opresión o maldición familiar. No estás condenado a repetir la historia de tus padres si estás en Cristo. A través de la oración, el ayuno y la confesión de fe, puedes cortar ataduras espirituales y comenzar una nueva línea de bendición. Declara con fe, mi casa será bendita, mis hijos no vivirán en escasez, yo prosperaré con justicia y Dios me dará sabiduría. Salir de la pobreza incluye enfrentar lo espiritual con valentía y autoridad en Cristo Jesús. El trabajo con propósito, servir y multiplicar. Dios bendice el trabajo con propósito. Desde el Edén, el trabajo fue parte del plan divino, no un castigo. Génesis 2 versículo 15 dice, Dios puso al hombre en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. En el cristianismo, el trabajo no es solo para sobrevivir, sino para servir, multiplicar y reflejar la gloria de Dios. Cuando haces tu trabajo con excelencia, con ética, con gratitud y con visión, estás sembrando para una cosecha futura. Muchos cristianos viven frustrados porque no valoran ni desarrollan el talento que Dios les dio. Algunos esperan un trabajo ideal y se estancan, cuando Dios está esperando que seas fiel en lo poco. La parábola de los talentos Mateo 25 dice, el que multiplica lo que tiene, aunque sea poco, recibe más. Pero el que entierra su don por miedo o flojera, lo pierde todo. El trabajo con propósito es un arma poderosa contra la pobreza. La generosidad como llave del reino. En el reino de Dios, las leyes son contraculturales. El que da, recibe. El que sirve es el mayor. El que se humilla, es exaltado. La generosidad es una de las herramientas más potentes para romper la pobreza. No porque dar sea un truco mágico para enriquecerse, sino porque cuando das desde el corazón, sin egoísmo, sin manipulación, abres el cielo. En 2 de Corintios 9, versículos 6 y 8, Pablo enseña que el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Dios ama al dador alegre, y proveerá todo lo que necesiten. La generosidad rompe la codicia, el miedo y la mentalidad de carencia. No necesitas ser rico para ser generoso, puedes dar tiempo, servicio, oración, ayuda. Muchos testimonios de personas muestran que empezaron a dar aún en su escasez, y Dios los multiplicó. La generosidad también atrae relaciones sanas, respeto y oportunidades inesperadas. Es una semilla espiritual con impacto eterno. Perseverancia.
El camino del justo no es instantáneo. Uno de los mayores errores en la lucha contra la pobreza es rendirse pronto. Vivimos en una cultura de inmediatez, pero Dios trabaja con procesos. Salir de la pobreza, material o espiritual, toma tiempo, fe y resistencia. Gálatas 6, versículo 9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cada oración, cada esfuerzo, cada decisión correcta es una semilla sembrada. Aunque no veas el fruto al instante, Dios está obrando en lo oculto. Perseverar significa seguir creyendo, aunque no veas el cambio todavía. Muchos bajan los brazos justo antes de recibir su cosecha. Pero el cristiano que se mantiene firme en la fe, constante en la acción y enfocado en su propósito, verá la gloria de Dios en su vida. La perseverancia es una señal de madurez espiritual y una llave para heredar promesas. Tercera parte. Restauración integral para salir de la pobreza. Educación y aprendizaje, una forma de honra a Dios. Muchos creyentes no han comprendido que educarse también es un acto espiritual. Proverbios 1 versículo 7 dice, la sabiduría comienza con el temor de Dios, pero esto no se detiene ahí. Salir de la pobreza requiere aprender constantemente, leer, capacitarse, observar, preguntar y buscar consejo. En Oseas 4 versículo 6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta destrucción no es solo espiritual, también es social, económica y familiar. Cuando el pueblo de Dios ignora cómo funciona el mundo, cómo manejar recursos, cómo proteger su salud, o cómo usar sus talentos, está expuesto al abuso, al estancamiento y a la opresión. Jesús mismo enseñaba en las sinagogas y era llamado maestro. ¿Cómo seguir su ejemplo sin valorar el aprendizaje? Educarse es una herramienta que multiplica lo que Dios ya sembró en ti. Incluso si no tuviste oportunidades antes, Dios puede abrirte puertas nuevas si te decides a crecer con humildad. Sanar relaciones y caminar en unidad. La pobreza no solo es individual, muchas veces está ligada a relaciones rotas, matrimonios de familias fragmentadas, amistades perdidas. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, y muchos milagros de provisión en la Biblia ocurrieron cuando el pueblo estaba unido. En Hechos 2, versículo 44 y 47, los primeros cristianos compartían todo, y no había entre ellos ningún necesitado. Hoy, muchas veces vivimos en competencia, desconfianza o aislamiento, y eso prolonga la escasez. Una parte en salir de la pobreza es sanar el corazón hacia los demás, pedir perdón, perdonar, restaurar alianzas, y buscar reconciliación. A veces la provisión que Dios tiene para ti está en una relación que no has querido restaurar. El orgullo rompe puentes, la humildad los reconstruye. Caminar en unidad no solo abre puertas humanas, también activa bendición del cielo. El Salmo 133 enseña que donde hay unidad, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Reconocer las estaciones de Dios. Etapas espirituales, emocionales y financieras. Eclesiastés 3 versículo 1 nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No todo será instantáneo. Puede que estés en una etapa de sembrar, otra de aprender, otra de cosechar. Pero si no reconoces la estación, Dios trabaja en tiempos y temporadas. Así como hay estaciones naturales, también están las que vives. ¿Acaso puedes actuar fuera del tiempo de Dios? Por ejemplo, muchos se desesperan por tener más dinero, sin entender que primero necesitan aprender a manejar bien lo poco. Otros quieren empezar un negocio cuando Dios les está pidiendo paciencia y fidelidad en su empleo actual. Entender el tiempo de Dios es clave para evitar errores costosos. La fe verdadera no exige, sino que discierne y obedece. Salir de la pobreza también implica aceptar procesos y confiar en que Dios está obrando incluso cuando no se ve nada. Usar los dones y talentos para producir fruto. Dios ha depositado dones únicos en cada persona, y esos dones tienen valor. El problema es que muchas veces los ignoramos o los enterramos. En 1 de Pedro 4 versículo 10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si sabes cocinar, enseñar, construir, servir, liderar, escribir, cuidar, diseñar, hablar, o cualquier otra habilidad, eso puede ser una puerta que Dios usará para tu provisión. Pero requiere activarla con fe y excelencia.
El talento que no se usa, se pierde. Muchos viven en pobreza porque han menospreciado lo que llevan dentro. Pensaron que no valía nada, pero Dios usa cosas pequeñas para hacer milagros grandes. La viuda en Segunda de Reyes 4 dice que solo tenía una vasija de aceite, y con eso Dios la prosperó. No esperes tenerlo todo para empezar. Empieza con lo que tienes, y Dios hará lo que tú no puedes. Ser fiel en lo poco. Clave para la promoción. Jesús enseñó un principio fundamental en Lucas 16 versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Siempre queremos administrar mucho, pero no somos fieles en lo poco que tenemos. Si no cuidas bien 10 pesos, ¿cómo esperas que Dios te confíe 1000 pesos? Si no eres puntual, ordenado, agradecido o íntegro en tu trabajo actual, ¿cómo esperas una promoción? La fidelidad se prueba en los detalles, en cómo tratas a los demás, en cómo reaccionas cuando nadie te ve, en cómo cuidas lo ajeno. Salir de la pobreza implica construir un carácter sólido. Porque sin carácter, cualquier riqueza que llegue se va. Dios no está buscando solamente personas que sepan ganar dinero, sino personas que puedan sostener la bendición con humildad, responsabilidad y compasión. La fidelidad en lo poco no es una prueba eterna, es una etapa hacia algo mayor. Esperanza viva. Nunca perder la fe en el Dios que provee. Finalmente, no se puede hablar de salir de la pobreza sin hablar de esperanza. No una esperanza ilusoria, sino viva y anclada en Cristo. En Romanos 15 versículo 13, Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando vives con esperanza, tu espíritu no se rinde, tus ojos se mantienen abiertos, y tu corazón sigue buscando el propósito de Dios. La pobreza muchas veces ataca la esperanza antes que el bolsillo. Si el enemigo logra que te creas derrotado, estancado o sin valor, entonces logra paralizarte. Pero Cristo vino para devolverte la esperanza, no solo de una vida eterna, sino de una vida transformada aquí y ahora. No estás solo. Dios no se ha olvidado de ti. Y lo que hoy es desierto, mañana puede florecer si mantienes viva la fe. Cuarta parte. Identidad, propósito y legado en Cristo. El camino completo hacia una vida bendecida. Recuperar tu identidad como hijo de Dios. El primer paso para una transformación total no es externa, sino interna, recordar quién eres en Cristo. La pobreza roba más que cosas materiales, roba la identidad. Pero el cristiano debe recordar que es un hijo de Dios, no condenado a la esclavitud, somos heredero del reino de nuestro Padre, no mendigos. Romanos 8 versículo 17 afirma que somos hijos. También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este versículo no es poesía espiritual, es una verdad que tiene poder. Cuando te ves como un hijo del rey, ya no piensas como víctima. Ya no caminas con la cabeza baja. Comienzas a creer que Dios te puede usar, te puede prosperar, y que tu historia no termina donde comenzó. Recuperar tu identidad rompe la vergüenza, la culpa y la resignación. No eres pobre porque vales menos, vales tanto que el cielo pagó el precio más alto por ti. Esta verdad debe ser el cimiento de toda transformación. Dios no solo quiere sacarte de la escasez, quiere llevarte hacia tu propósito eterno. Jeremías 29 versículo 11 dice, porque yo sé, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. La pobreza muchas veces ciega al alma, haciendo que las personas sobrevivan sin rumbo, atrapadas en ciclos sin salida. Pero el cristianismo enseña que cada persona fue creada con una misión. Tu vida no es un accidente, aún lo que sufriste será usado por Dios como testimonio. Cuando encuentras tu propósito, tus decisiones cambian, ya no trabajas solo por dinero, sino por visión, ya no te mueves por miedo, sino por obediencia. Descubrir tu propósito es lo que da sentido al sacrificio, al esfuerzo y a la fe. Y cuando vives para el reino, la provisión sigue al propósito. No busques solo sobrevivir, busca cumplir lo que Dios soñó contigo. Establecer un legado, romper el ciclo para futuras generaciones. Una de las mayores victorias de salir de la pobreza es que no solo se trata de ti, tu transformación abre camino para otros. Proverbios 13 versículo 22 dice, el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Salir de la escasez no es un acto egoísta, sino generacional. Cuando un padre cambia su mentalidad,
cambia la historia de sus hijos. Cuando una madre se levanta en fe, levanta toda una descendencia. Lo que hoy siembras en obediencia, tus nietos lo cosecharán en bendición. Esto no se refiere solo a dinero, sino a valores, principios, dignidad, sabiduría, fe y visión. Muchos crecieron en hogares rotos, con pobreza extrema, con dolor y escasez. Pero en Cristo puedes ser el primero de una nueva historia. Puedes declarar conmigo, ahora mismo se rompe la maldición. Yo seré un canal de bendición. Mi familia verá la mano de Dios. Tu vida no será solo de lucha, será de impacto. Restaurar el altar familiar y espiritual. El cristiano no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Segunda de Corintios 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto es vital para salir de la pobreza. Muchas veces, las circunstancias gritan lo contrario, cuentas vacías, oportunidades cerradas, puertas trabadas. Pero cuando vives por fe, te mueves según la palabra, no según las emociones. Por fe te levantas temprano, por fe trabajas con excelencia, por fe siembras generosamente, por fe sueñas y actúas. Salir de la pobreza no es solo una experiencia económica, es un viaje de fe. El Espíritu Santo te guiará paso a paso si lo buscas. Él te mostrará cuándo avanzar, cuándo esperar, con quién aliarte, qué ideas desarrollar. El Señor es tu socio celestial. No caminas solo. Aún en el desierto, Dios puede hacer brotar agua. Aunque pases por fuego, no te vas a quemar. Caminar por fe transforma la manera en que ves la vida. Levanta tu voz. Testifica para edificar a otros. Quinta parte. De la escasez a la influencia estableciendo reino en la tierra. Ser un administrador fiel del reino. Dios no solo quiere bendecirte para que vivas mejor. Quiere convertirte en un administrador del reino, alguien que representa su corazón en la tierra. En Mateo 25 versículo 21, el Señor le dice a su siervo fiel, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este principio nos recuerda que cuando administramos con fidelidad lo que Dios nos entrega, bien sea dinero, tiempo, dones, relaciones, Él confía más en nuestras manos. No es cuestión de acumular riquezas, sino de demostrar madurez espiritual para usarlas con propósito. Cuando un cristiano administra con excelencia, se convierte en un canal limpio por donde Dios puede derramar más bendición. Salir de la pobreza no es el final, es el comienzo de tu mayordomía. Lo que antes sufriste, ahora Dios lo convierte en una plataforma de sabiduría, generosidad y servicio. Ser atento a las necesidades del prójimo. Uno de los frutos más poderosos de la transformación económica y espiritual es que ahora tú puedes ser la respuesta a la oración de otros. No se trata solo de caridad, sino de compasión activa. Cuando Dios te saca de la escasez, te llama a ser luz en medio de las tinieblas, te da recurso donde hay necesidad y esperanza donde hay dolor. Muchas veces oramos para que alguien ayude a los necesitados, y Dios dice, ese alguien eres tú. Romper con la cultura del conformismo cristiano. Un gran obstáculo es la cultura del conformismo espiritual. Frases como, Dios me tiene así por algo, aunque suenan piadosas estas palabras, pueden esconder resignación y falta de fe en la plenitud de las promesas divinas. Dios no está en contra del contentamiento, de hecho, Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Filipenses 4 versículo 11. Pero contentamiento no es conformismo. Es paz en medio del proceso, no resignación a una vida de derrota. El conformismo niega el poder transformador del Evangelio. Jesús no murió solo para llevarte al cielo, murió para que vivas libre, sano, restaurado y útil aquí en la tierra. El reino de Dios no es pasividad, es avance, expansión y conquista espiritual. Y tú, eres parte de ese avance. Establecer cultura de reino en casa y sociedad. La victoria sobre la pobreza no es solo un cambio individual, es una nueva cultura que se construye intencionalmente, primero en el hogar y luego en la comunidad. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24 versículo 15. Esa declaración no era solo espiritual, era estructural. Era establecer principios divinos en su hogar, orden, honra, trabajo, integridad, generosidad y adoración. Cuando un cristiano forma su familia bajo cultura de reino, la maldición se corta, y se siembra bendición a largo plazo.
Esta cultura no se impone con religiosidad, sino que se transmite con ejemplo, con palabras llenas de vida, con hábitos visibles, con decisiones sabias. Y luego se expande a la sociedad, como empresario justo, como trabajador ejemplar, como vecino que bendice, como ciudadano íntegro. Salir de la pobreza no es el final de tu historia. Es el inicio de un impacto visible donde Dios te ha plantado. Prepararte para sostener la bendición sin perder la fe. Una vez Dios empieza a bendecir tu vida, también viene una nueva etapa de prueba, la de mantener el corazón humilde en la abundancia. Deuteronomio 8 versículo 17 y 18 advierte, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacerlas riqueza. No todo el que prospera permanece fiel. El corazón humano es frágil, y el orgullo puede robar lo que la fe construyó. Por eso, es vital que cada bendición te acerque más a Dios, no te aleje. Que cada aumento te haga más generoso, no más arrogante. Que cada logro te lleve a los pies de Cristo, no a la vanidad del mundo. Prepararte para la bendición es más importante que alcanzarla. Porque si tu alma está firme en Cristo, ninguna riqueza te corromperá. Y si la fe se mantiene, la bendición no cesará. Vivir una vida que provoque hambre espiritual. Por último, salir de la pobreza según el reino no es solo vivir mejor. Es vivir de tal forma que otros vean tu vida, y quieran conocer a tu Dios. Mateo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de presumir tus logros, sino de reflejar una vida de paz, propósito, y plenitud que solo Cristo puede dar. Que cuando alguien te vea, diga, ¿qué tienes tú que yo no tengo? Y ahí se abre la puerta para que compartas tu testimonio, tu proceso, tu fe, y el mensaje de salvación. Tu vida transformada será una predicación silenciosa, una lámpara encendida en la oscuridad del mundo. Sexta parte. Perseverancia, compromiso y el llamado a transformar tu mundo. Persevera en la fe y en la acción. Salir de la pobreza y establecer el reino en tu vida no es un camino corto ni siempre fácil. La Biblia nos recuerda en Santiago 1 versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia no es solo aguantar, sino avanzar aún cuando no se ve la recompensa inmediata. Dios honra la fe activa, la fe que se levanta cada día a trabajar, a orar, a sembrar en obediencia. No te rindas cuando las circunstancias parezcan contrarias. Recuerda que cada paso dado con fe está construyendo un legado que trasciende generaciones. Comprométete con el reino, no con las circunstancias. Muchas veces nos desanimamos porque nuestras condiciones no cambian rápido, o porque la lucha parece injusta. Pero el llamado del cristiano no es comprometerse con lo visible, sino con el reino eterno. Colosenses 3 versículo 2 dice, pon la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Mientras mantienes tus ojos en Dios y sus promesas, las dificultades se convierten en oportunidades para crecer y afinar tu carácter. El compromiso con el reino te da una perspectiva más amplia. Entiendes que las bendiciones materiales son herramientas, no metas. El verdadero tesoro es la transformación interior y la influencia para bendecir a otros. Sé luz y sal donde estés plantado. Jesús nos enseñó que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5 versículo 13 y 14. Esto significa que tu vida, tu testimonio, tu manera de manejar tus finanzas, tus relaciones y tu fe, deben ser un faro que guíe a otros hacia Dios. No esperes tener un gran ministerio o posición para influir, empieza donde estás, con lo que tienes, siendo ejemplo de integridad, generosidad y fe. En cada acción diaria puedes glorificar a Dios y mostrar que sí es posible vivir una vida de bendición en medio de cualquier circunstancia. El poder de la comunidad y la rendición de cuentas. Ningún camino de transformación se recorre en soledad. La Biblia nos llama a vivir en comunidad, a edificarnos unos a otros y a llevar nuestras cargas juntos. Gálatas 6 versículo 2. Busca personas que te inspiren, que te reten a crecer, que oren contigo y te animen a no abandonar el camino. La rendición de cuentas fortalece la fe y evita que caigas en la tentación de la duda o la desidia. Recuerda que Dios usa la comunidad para impulsarte,
para mostrarte nuevas puertas y para sostenerte en momentos de debilidad. La bendición de dar, multiplicar lo que recibes. Finalmente, un principio eterno, la bendición se multiplica cuando se comparte. Proverbios 11 versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando recibes de Dios, no te aferres solo para ti. Sé generoso con tu tiempo, con tus recursos y con tu palabra. Al abrir tu mano para bendecir a otros, abres un canal por donde Dios puede derramar más provisión y favor en tu vida. La abundancia en el reino no se mide solo en cifras, sino en el impacto eterno que dejas en quienes te rodean. Tu llamado es ahora. Amado, hoy tienes en tus manos la llave para romper cadenas, para establecer justicia, y para vivir en la plenitud que Dios diseñó para ti. No te conformes con menos. No te quedes en el lugar de la escasez. Levántate, camina con fe, comprométete con el reino y sé un faro de esperanza para muchos. Dios está contigo, y su promesa es fiel. Si perseveras, la corona de vida será tuya. Séptima parte. Plan práctico para salir de la pobreza buscando el reino de Dios. Reconoce tu identidad en Cristo. Para salir de la pobreza espiritual y material es entender lo que eres realmente en Dios. No eres un marginado, ni alguien destinado a la escasez. Eres hijo amado, heredero de bendición, redimido por la sangre de Jesús. Te invito a declarar diariamente versículos que te llenen espiritualmente como estos. Romanos 8 versículo 37, soy más que vencedor por medio de Cristo que me ama. Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Estos son versos poderosos y abren las puertas de los cielos a tu favor. Siguiente paso. Renueva tu mente. Lee la palabra, medita y memoriza las escrituras que hablan de provisión, bendición y justicia divina. La renovación mental es clave para romper pensamientos limitantes. Evita el pesimismo y la queja, cambia tu enfoque hacia la fe y la gratitud. El Espíritu Santo te guiará a aplicar estas verdades en tu vida diaria. Establece hábitos de disciplina financiera. El manejo sabio de lo que Dios te da es fundamental. Aprende a presupuestar, ahorrar, evitar deudas innecesarias y ser generoso. Proverbios 21 versículo 20 dice, en casa del sabio hay reservas preciosas y aceite, pero el necio todo lo desperdicia. Busca formación práctica si es necesario, y comprométete a administrar con excelencia. Trabaja con amor y honra. Colosenses 3 versículo 23 dice, haz todo como para el Señor, no para los hombres. El esfuerzo honesto y la actitud positiva abren puertas y atraen bendición. Sé puntual, responsable, creativo, y siempre dispuesto a aprender. La excelencia es una señal de que Dios está contigo. Cultiva relaciones sanas y busca comunidad. Rodéate de personas que te edifiquen espiritualmente y te motiven a crecer. Participa en tu iglesia o grupos pequeños donde puedas encontrar apoyo, rendición de cuentas y oportunidad para servir. La comunidad fortalece la fe y abre oportunidades. Ora con fe y acción. La oración es poderosa, pero debe ir acompañada de acción. Ora pidiendo dirección y provisión, pero también da pasos concretos hacia tus metas. Dios honra la obediencia y el esfuerzo que nace de la confianza en el Señor. Sé generoso y agradecido. La gratitud abre la puerta a más bendición. Da con alegría y sin esperar recompensa inmediata. Recuerda que Dios ama al dador alegre. La generosidad refleja el corazón de Dios y crea un flujo de bendición en tu vida. Es tiempo de mirar al cielo y avanzar en la tierra. Este plan no es mágico, pero es bíblico y probado por millones de cristianos a lo largo de la historia. La salida de la pobreza comienza en el corazón, pero se manifiesta en acciones diarias, decisiones sabias y una vida centrada en Dios. ¿Estás listo para dar esos pasos? Recuerda que Dios camina contigo, el Señor es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en ti. Es hora de vivir como hijo del Rey. Escúchame bien, amado hermano, hermana, no fuiste creado para arrastrarte por la vida, sobreviviendo día a día como si no tuvieras padre. Tienes un Dios que es Rey de Reyes, y tú eres su hijo, su hija. Fuiste diseñado para caminar con autoridad, con propósito, con dignidad. La pobreza no es tu identidad. La escasez no define tu futuro. El pasado no encierra tu destino. El cielo tiene una historia nueva para ti, y comienza hoy mismo, si tú lo decides.
Has escuchado cada parte de este mensaje. Has recibido verdades que pueden sacudir cadenas internas, sanar tu alma, abrir tu visión y cambiar tu descendencia. Pero ahora viene lo más importante, ¿qué vas a hacer con todo esto? Hoy te invito a dar un paso más allá. A no quedarte solo con palabras bonitas o promesas emocionantes. Este no es solo un mensaje, es un llamado divino. Dios te está diciendo, hijo, hija, levántate. Sal del lugar donde la pobreza te escondió. Camina hacia donde yo te he llamado. Abandona la vergüenza. Rompe las excusas. Activa tu fe. Yo te sostendré. No sigas viviendo como esclavo cuando la puerta de tu libertad ya fue abierta en la cruz. No esperes a tener todo perfecto para comenzar a caminar. Lo único que necesitas es fe, obediencia y valentía para avanzar. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que algo dentro de ti ha sido activado, si sabes que Dios te habló directamente a través de estas palabras, no te quedes callado. Suscríbete para recibir más contenido que transforme tu alma, tu mente y tu vida entera. Así podemos llegar a más personas que de igual forma sean bendecidas a través de este canal. Activa la campanita, porque vienen más mensajes del cielo que no querrás perderte. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esto. Tal vez saliste de la pobreza, pero ahora Dios quiere usarte para levantar a otros. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva historia. De una vida llena del poder de Dios, de provisión sobrenatural, de propósito eterno. Lo mejor todavía está por venir. Decláralo conmigo ahora. Soy hijo del Rey, no viviré en pobreza, Dios es mi proveedor, mi mente se renueva, mi alma prospera, mi casa será bendecida, y seré de bendición a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga poderosamente.